Bienvenidos a Luján, bienvenidos a este encuentro, mezcla de recital, actos, mucha energía se ve. Así que bueno, agradecerles que estén acá, espero que sea de mucha utilidad estos encuentros, especialmente para forjar una concepción común, para avanzar en la resolución de temas tan importantes como todos los relativos a la producción. Veníamos ahora con el gobernador, con Axel y quienes nos acompañan acá, con una reunión con empresarios de la provincia de Buenos Aires, que fue muy importante. Comentarles también, porque salió en la reunión y me parece que es un hecho destacado, porque es en parte la comunidad organizada, es importante articularnos. En los últimos 2 años se conformó una Cámara Única empresarial que incluye a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Comercio, a la Cámara Textil, a la Cámara Industrial. Y por otro lado se normalizó y logramos la creación, la nueva edición de la CGT local, después de prácticamente 2 décadas donde no estaba conformada. Hoy tenemos nuestra CGT local, Rodríguez Luján, y la Cámara Empresarial. Comentarles muy así rápido que Luján tiene una matriz productiva muy diversa. Tenemos 1/3 de industria, 1/3 de comercio. Somos también un lugar muy turístico, somos el 3er punto más visitado de la República Argentina. 7 millones de personas vienen por año y estamos en un proceso de reconversión, de rejuvenecimiento de la actividad turística, con muchas inversiones públicas, con muchas inversiones privadas, y bueno, y trabajando también en un plan estratégico, pensarnos desde Luján, para Luján, pensarnos hacia dónde queremos que vaya nuestra comunidad, y me parece que esto también sirve para avanzar en ese sentido. Hablábamos hace un ratito con Axel, tenemos varios proyectos importantes, tal vez uno de los más destacados es Luján Tech, un instituto, un parque tecnológico en el marco de la economía del conocimiento, y bueno, y espero que podamos avanzar y tener novedades en breve. Hace poco más de un año Axel inauguraba un parque industrial, el Parque Steverlin, aquí en Jauregui, Villa Flandria, y realmente está trabajando muy bien. Ha aumentado la comercialización de los lotes, se están instalando en este momento 8 empresas, generamos un marco de promoción industrial y venimos trabajando en ese sentido, ¿no? Y como paraguas, como síntesis de todo eso, trabajamos en la marca Ciudad, que está asociado a esa planificación estratégica, a ese Luján rumbo a los 400 años. Somos una de las ciudades más antiguas de la provincia. En el 2030 se cumplen 400 años del Milagro de la Virgen, donde se constituyó Luján. Y bueno, estamos en todo ese proceso y desarrollamos la marca Ciudad, que hoy la primer marca institucional se la vamos a dar al gobernador. Acá la pueden ver. Es una escultura que contiene la marca. Una marca que no fue la idea de un trasnochado, sino que fue un proceso de participación que duró 9 meses, que participaron más de 5.000 lujanenses, que hubo 3 marcas finalistas y salió elegida por amplia mayoría esta marca. Así que bueno, se la dejamos al gobernador como testimonio de la primer marca que entregamos en esta nueva etapa. Así que bueno, desearles un muy buen encuentro, que lo pasen bien, disfruten de Luján, gasten plata en Luján, y vamos para adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos y a todas haberse venido hasta Luján a participar. Si no me equivoco, hay representantes hoy acá o ahora hasta el momento de 80 municipios, de los cuales 25 son también distritos gobernados por la oposición. Quiero agradecer obviamente a todos y a todas, pero quiero decir que para mí es un éxito. Este es un año electoral, ustedes saben, va a estar todo teñido y perturbado a veces por las situaciones vinculadas a las discusiones de campaña. Hoy lo hablábamos con los empresarios, lamentablemente en las campañas electorales
muchas veces se pierde una oportunidad de discutir proyectos políticos, de discutir modelos de provincia, de discutir orientaciones generales, y se termina no solo en un lodazal, digamos, de chicanas y acusaciones, algunas de ellas, y muchas de ellas, a veces falsas y construidas, sino que además, lo comentaba recién y lo hago haciéndome cargo de lo que nos corresponde, pero que hay veces que las discusiones que tienen lugar en torno a la campaña electoral y en torno a la provincia de Buenos Aires están dominadas y guiadas por una agenda que no es la agenda de las problemáticas, de las cuestiones, de las temáticas, y menos todavía de los proyectos y aspiraciones de nuestra provincia. Lamentablemente, yo no sé si llamarlo colonización, imperialismo, alguna jerga más clásica y hecha para otras cosas, pero lo que es cierto es que, a diferencia de otras provincias, a veces, bueno, siempre más pequeñas que la nuestra y con menos protagonismo, pero a diferencia de otras provincias, la provincia de Buenos Aires carece de medios y espacios, para generalizarlo más, de discusión de las problemáticas estrictamente provinciales. Ustedes habrán visto que uno va a cualquier provincia argentina y hay 1 o 2 diarios, 1 o 2 canales de televisión, algunas radios provinciales, donde la agenda es de las cuestiones provinciales. Aquí, lamentablemente, muchas veces está tenida la discusión por medios, pero sobre todo por problemáticas, temas y agendas que no son las de la provincia, que son las de la ciudad de Buenos Aires. Esto no es una cuestión de apreciación ni quiero adjetivar al respecto, simplemente marco la problemática porque evidentemente no siempre las preocupaciones que emanan de la usina de discusiones y muchas veces de información de la ciudad de Buenos Aires y sus canales de televisión, sus medios porteños, etcétera, son las que coinciden con problemáticas nuestras. Es decir, que hay algo que yo he denominado la integración de la provincia de Buenos Aires, la identidad de la provincia de Buenos Aires, que tiene como síntoma este vacío y esta ausencia de medios provinciales. Hace poquito tiempo, Página 12 sacó un diario, no es un suplemento, pero tiene una pretensión de diario que se llama Buenos Aires 12, donde empiezan a haber noticias locales. Esta ausencia, esta falta, para mí proviene, obviamente es hipotético, para mí proviene de varios temas, muchos de ellos históricos y estructurales, ¿no? Ustedes vieron que la red caminera de la provincia de Buenos Aires es como tantas redes camineras de países latinoamericanos, y además muchos de ellos no latinoamericanos también, que es una red radial que apunta hacia un lugar, y apunta hacia un lugar que no es la capital de nuestra provincia. Es la antigua capital de nuestra provincia, convertida más adelante en capital federal de todo el país. Entonces, ya empezando por ahí, hay un eje que está corrido. Obviamente, empiezo con esto porque creo que se trata de algo transversal a las preocupaciones de los y las bonaerenses y de los partidos políticos que se desempeñan en la provincia. Yo creo que hay un trabajo muy grande para hacer en torno a la integración y la identidad bonaerense, y lo comparto con ustedes porque creo que una de las bases centrales para reconstruir esa identidad que al estar ausente genera a veces imágenes de la provincia de Buenos Aires, ideas sobre la provincia de Buenos Aires tremendamente parciales y además doblemente centralistas. Centralistas en tanto están generadas desde afuera de la provincia y muchas veces se nuclean en el conurbano bonaerense e ignoran una realidad, si me permiten también una exageración terminológica, un abuso federal de nuestra provincia. En nuestra provincia, así como a nivel nacional hay un tema de federalismo, a nivel provincial también lo hay, por la extensión de la provincia, por la dimensión de la provincia, y no solo eso, sino también por la diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Es para mí uno de los proyectos centrales de nuestro gobierno. Más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de la coyuntura, más allá de las problemáticas, las dificultades, incluso de los logros, hay un problema, yo creo, estructural histórico que tiene que ver con reconstituir esa identidad bonaerense como una identidad de la diversidad, pero que evidentemente está ausente, con muchas manifestaciones. Y tiene un anclaje estructural, lo decía con la red caminera, lo digo también con la red de ferrocarriles, con la red ferroviaria. Es decir, hay cosas que a nuestra provincia le falta cambiarle la lógica e integrar en clave provincial. Obviamente una de las claves centrales para mí, para la integración y la identidad de la provincia de Buenos Aires, acá traía el intendente una marca local, una marca municipal de Luján, pero para mí uno de los pilares, una de las columnas vertebrales de la integración de la provincia de Buenos Aires es su aparato productivo. Es su aparato productivo. La producción en la provincia de Buenos Aires. La producción que es base, obviamente, de la demografía, de la actividad, de la distribución de la riqueza. Es decir que la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires también adolece de esta problemática. Tenemos una matriz productiva realmente muy diversificada, muy variada. A mí a veces gobernadores de provincias argentinas, amigas, me cuestionan porque tenemos una fiesta, un encuentro sobre el vino. Entonces se quieren llevar todo. Ahora lo que falta es que la provincia de Buenos Aires tenga el vino o el petróleo, como es el caso de Mar del Plata. Como si nosotros estuviéramos transponiendo una frontera de qué es lo bonaerense y qué no, que en realidad mi respuesta es que se basa en un prejuicio y en la ignorancia. En la provincia de Buenos Aires tenemos una diversidad productiva realmente extraordinaria, como lo hay también a nivel cultural, a nivel turístico. Obviamente hay emblemas, hay símbolos, hay cuestiones que son más conocidas, más difundidas, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el turismo en la provincia de Buenos Aires no es Mar del Plata, es también Luján, son lagos, lagunas, ríos, delta. Es decir, tenemos una variedad que a muchos ha llevado a pensar que lo mejor es dividir la provincia, de tan grande y tan diversa, y dicen, bueno, eso la hace ingobernable, ¿no? La hace ingobernable. Y entonces, a veces con una especie de vértigo por tanta producción y generación de riqueza, y por tanta diversidad productiva y diversidad cultural, dicen, bueno, lo único que se puede hacer acá es partirla en pedazos, una suerte de solución a lo Tupac Amaru, ¿no? Romperlo y que no quede el cuerpo entero. Me parece a mí que es un desafío también más allá de cuestiones coyunturales y cuestiones partidarias, redefinir la integración bonaerense como una integración basada en esta enorme diversidad. Obviamente, las raíces de estas problemáticas, recién recorríamos acá el hermosísimo museo en Luján, que tiene abierta una sala federal sobre la temática federal, donde están, obviamente, gobernadores de la talla de Dorrego, de Rosas, en los orígenes de nuestra provincia, que estuvo marcada por problemáticas, si me permiten también la licencia, relativamente similares, como lo estuvo la unificación nacional. Ahora estamos discutiendo la coparticipación, eje del problema de la unidad o la disolución nacional, quién se quedaba con los recursos tributarios en ese entonces de la aduana de Buenos Aires. Pero es importante recuperar estas cuestiones históricas para comprender que hay problemas que además requieren soluciones que vayan un poquito más arriba del horizonte de las discusiones cotidianas. Repito, para mí una clave para la integración de la provincia de Buenos Aires, la integración cultural, demográfica, política también, es la matriz productiva. Porque la producción une, no existe la autarquía, no existe nadie, produce para sí mismo y consume en sí mismo. Entonces nosotros estamos unificados y hasta la base geográfica de nuestra provincia tiene una base, tiene un origen material y productivo. Entonces, potenciar la producción en la provincia de Buenos Aires, darla a conocer,
complementarla, mejorarla, integrarla también, integrar nuestro aparato productivo. Es una tarea que me parece que es central en un proceso de redefinición histórica de la provincia, que creo que nos debemos, Y obviamente estas cosas ya me conocen, pero lo voy a decir, no las soluciona el mercado, las agrava. Lamentablemente los procesos de mercado, que uno podría decir, bueno, los procesos de la competencia, de la libre empresa, bueno, ustedes saben que en los países como el nuestro, competencia y libre empresa son palabras que le quedan un poco grandes a la configuración productiva, muy marcada por la concentración, muy marcada por el monopolio, muy marcada por la ausencia de mercado competitivo, justamente. Entonces, ahí se da una de las grandes paradojas, que creo que si hubiera algún liberal entre los que aparecen con discurso liberal, si hubiera alguno con relativo grado de cultura económica, se daría cuenta que en países como el nuestro no hay una contradicción entre el Estado y el mercado, es casi diría al revés. Una de las tareas que tiene el Estado es crear mercado. O sea que no solo no son contradictorios, sino que es el propio Estado el que a través de regulaciones, estímulos, incentivos, crea espacios de rentabilidad y además lucha, y eso ya excede también la Argentina exclusivamente, lucha porque se manifiesten las leyes del mercado que no se manifiestan naturalmente, como por ejemplo la de la libre competencia, la del libre acceso de las empresas, la de la llegada a los mercados, la del conocimiento de la calidad de los productos. Bueno, es el Estado finalmente el que termina configurando un mercado más competitivo y más parecido al de los libros de texto de los liberales, que son tan distintos a lo que ocurre en la realidad, y cada uno de nosotros lo conoce porque conoce lo que ocurre en sus municipios. Ahora, ¿cómo lograr una mayor integración productiva en la provincia de Buenos Aires con Estado? Con políticas públicas. Repito, no lo va a hacer el mercado tiende a concentrar incluso los sectores donde tiene más facilidad natural, que son los que ya son espacios de concentración económica. Así que la concentración genera más concentración. Y todo tiende a radicarse en los lugares donde ya está establecido, y es ahí donde también se produce una distribución inequitativa del ingreso, entonces también hay mercado. Bueno, eso para nosotros es el polo ahí cercano de la ciudad de Buenos Aires, pero también se podría generalizar más. Para que la provincia tenga una matriz productiva diversificada, geográficamente distribuida, que termina siendo y es lo más racional, lo que abarata costos, lo que además retiene a nuestra población en sus lugares de origen, y hay que llevar adelante y desenvolver políticas públicas. Si no, la naturaleza de los mercados financieros, la naturaleza de la falta de competencia termina concentrando cada vez más, y todo lo que no está en los lugares neurálgicos funde, quiebra o se complica más porque le hace más difícil cuando los mercados se achican y cuando la economía interna empieza a desfallecer. Así que creo que sacando ya de este marco conceptual, creo que nuestro desafío es generar una batería de políticas públicas que se puedan implementar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que en eso el Estado provincial, su banco, su Ministerio de Producción, su Ministerio de Agricultura, su Agencia de Recaudación, tienen una centralidad natural, pero creo que avances sustantivos en la democratización de la producción en la provincia se van a lograr exclusivamente si logramos articular e integrar las políticas provinciales, de ser posible con las políticas nacionales y seguramente con lo que ocurre en cada uno de los municipios. Yo festejo que tengan de nuevo, que puedan tener este encuentro donde van a poder reflexionar, pensar, pero también acceder a la información, tener disponibilidad, generar contactos y vínculos, porque una provincia como la nuestra necesita una capilaridad del Estado.
una llegada a cada uno de los rincones. Y un Estado amigable, un Estado cercano, un Estado accesible, un Estado, si me permiten, también sensible a las problemáticas de cada uno de los municipios, de cada una de las localidades, de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades. Para eso necesitamos tener presencia en toda la provincia. Así que es importante que nosotros podamos intercambiar desde el gobierno provincial, tomar las experiencias, recabar las necesidades que ustedes observan, aceitar los vínculos y entonces facilitar la llegada de las políticas recíprocamente, tomar también ejemplos, lo hemos hecho en varias cosas, ejemplos de políticas exitosas, en algunos casos exitosos en algunos municipios que se podrían reproducir en otros o en toda la provincia y convertir en políticas provinciales. Es decir que es muy necesario para nosotros, provechoso y fructífero, el intercambio. Nosotros tenemos un proyecto productivo para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es por su naturaleza una provincia productiva. Cuando las políticas macroeconómicas nacionales o cuando la situación internacional es adversa para la producción doméstica, sufre el país, pero sufre principalmente la provincia y su pueblo. Cuando vienen las políticas de endeudamiento, de fuga de capitales, cuando vienen las políticas de financiarización, cuando aparece la ausencia del crédito público, cuando se generan políticas de tarifas dolarizadas o estos disparates que a veces se plantean, cuando vienen también las aperturas importadoras. Bueno, sufre el país, pero principalmente sufre la provincia. Principalmente sufre la provincia, porque dentro del concierto de provincias argentinas, la nuestra es la que tiene una más robusta y variada estructura productiva y además tiene el grueso de la clase trabajadora argentina, está en nuestra provincia. Así que la verdad que para desarrollar un país, un continente, una provincia, un municipio, se necesitan políticas públicas. Y esas políticas de desarrollo tienen que estar permanentemente recalibradas, permanentemente reinventadas, porque dependen de coyunturas, de situaciones, y además porque es un proceso de aprendizaje. Sin un Estado presente, sin políticas públicas, no hay forma de incentivar el aparato productivo. Todos sabemos que hay una especie de mito o de verso que dice que el Estado está de más, que no sirve, que entorpece y que el mercado se arregla solo. Claro que se arregla solo, pero genera muchísima pobreza en un polo y muchísima riqueza en el otro. Lo hemos visto en pandemia, lo hemos visto en cada uno de los procesos históricos que nos tocó atravesar. Así que necesitamos más políticas públicas, más políticas productivas. Hubo una época donde no había Ministerio de Producción, no había ministro. Nosotros le damos muchísima importancia a nuestro ministerio, a la coordinación entre diferentes áreas del Estado vinculadas a lo productivo. Y creo que los números muestran que ha habido una importante y relevante recuperación productiva, recuperación del empleo, que hoy la realidad nos demuestra por enésima vez que ahí también falla el mercado, ¿no? Y que las leyes económicas, cuando se las asimila a leyes de la física o de la naturaleza, la verdad que se comete un error, ¿no? Así como con varias de ellas, pero creo que la principal que hoy estamos observando que no funciona es la del derrame. ¿No? Uno ve que crece fuertemente la producción, crece fuertemente el ingreso argentino y sin embargo hay sectores inmensos de nuestra sociedad a las que los frutos de ese crecimiento no llegan y nunca llegan. O sea que ahí también es necesario la aplicación de políticas públicas. Políticas públicas que terminan siendo beneficiosas hasta los que hoy podrían decir que usufructúan de una concentración del ingreso o de rentabilidades extraordinarias. Porque obviamente si la economía crece y no crecen los salarios, no es que se desvanece esa riqueza, sino que se está concentrando en un polo de la ecuación. Ahora, ese modelo además no es sustentable. Ese modelo además no es sustentable en el tiempo, porque finalmente ustedes lo verán en cada uno de sus municipios, de sus partidos, que tiene que haber consumo. Sin consumo, la producción gira en el vacío. Entonces, si
Si se crece simplemente y no se distribuye, es como que se va matando al origen de ese crecimiento y finalmente a su destino. Entonces se va acogotando la propia dinámica de la acumulación y entonces se vuelve insostenible. Y además va generando una financiarización natural, porque tanta riqueza y tanta ganancia concentrada en la cúpula o en la punta de la pirámide hace que haya excedentes, y esos excedentes entran naturalmente a un sistema de valorización que no es el productivo. Conclusión, es necesario llevar adelante una planificación, llevar adelante políticas, tener en cuenta cada una de las realidades de nuestra provincia. Tenerla en cuenta quiere decir no abandonar a nadie, no dejar a nadie. No hay producción que sea inviable. Si una producción resulta inviable es porque no se ha creado el contexto, el entorno y las condiciones para apuntalarla. Así que necesitamos trabajar en esto, en potenciar productivamente a la provincia de Buenos Aires. Esto, último comentario con respecto a eso, tampoco hay un dilema para nosotros, como no lo hay entre Estado y mercado, no lo hay entre campo e industria. Claramente la provincia de Buenos Aires es la primera provincia productiva en lo industrial y también en la producción primaria. La clave, obviamente, para no ser simplemente una colonia o un enclave colonial, es tener capacidad de generar valor agregado sobre la materia prima, y entonces, obviamente, es natural y obvio que los países exitosos no son, yo lo decía el otro día, que sonó medio feo, pero, digamos, alguien en Potosí, antes de que llegara los españoles, podría decir cuánta riqueza natural tenemos, pero vivieron después en la esclavitud, y esa riqueza la vieron pasar. Así que no alcanza con tener riquezas naturales o bienes naturales que tengan valores altos, sino que hay que tener la capacidad de que esa riqueza juegue y se apropie en un sentido nacional, en nuestro caso en un sentido provincial. Tenemos varios desafíos muy grandes, hay obras y proyectos muy grandes en curso que van a cambiar con el tiempo la fisonomía de la provincia, como es el gasoducto Néstor Kirchner, como es el proyecto también de licuar gas en el puerto de Bahía Blanca, que implica varios gasoductos más, o sea, una potenciación de la industria petroquímica. Y uno dice, bueno, pero es un tema de Bahía y la petroquímica. Todos sabemos acá que son industrias con muchísimos encadenamientos productivos que involucran a un conglomerado, un ecosistema de pequeñas y medianas industrias que hace falta eso. Lo mismo en el petróleo Mar del Plata, lo mismo en la expansión ferroviaria que se vuelve a observar, lo mismo la expansión de caminos rurales, pero también de rutas y de autopistas que estamos llevando adelante. Estamos convirtiendo en autovías algunas líneas neurálgicas de logística de la provincia. Obviamente son comienzos, son primeros pasos, nos tocó transitar la pandemia. Nuestra aspiración también es que esto forme parte de un proyecto de largo plazo y sobre todo asegurarnos que nadie tenga la fantasía de que a la provincia de Buenos Aires le puede servir que 4 vivos se endeuden, se llenen de plata y especulen con deuda argentina, o que no le pueden servir las recetas de siempre de manual del Fondo Monetario Internacional. No es por ahí. Nosotros tenemos que construir una política industrial, una política agropecuaria, una política productiva de regambre bonaerense. Y ese es un poco el desafío de fondo. Se puede hacer exclusivamente articulando el gobierno provincial con los gobiernos municipales. Así que muchísimas gracias por venir a todos y todas. Bienvenidos. Nunca más a la especulación financiera, a la tienda, nunca más a la